Mi nuera se fue a un crucero sin mi hijo. Decidí ir a ayudar a cuidar a mi nieta de 9 años, que supuestamente usaba silla de ruedas. En cuanto mi nuera salió, ella se levantó de la silla, corrió hacia mí y gritó: «Abuela, tenemos que salir de aquí ahora. Mamá es muy mala». Mi sangre se heló con ese secreto. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves, así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Saturnina y tengo 64 años. Jamás imaginé que mi nieta de 9 años me revelaría el secreto más terrible de mi familia en una tarde de viernes, cuando su madre acababa de subir a un taxi rumbo al aeropuerto. Lucero había partido en su crucero de lujo, uno de esos viajes que yo financiaba, creyendo que se lo merecía después de tantos sacrificios cuidando a Melanie. Mi nuera siempre había sido buena para hacerme sentir culpable por no ayudar lo suficiente. Saturnina, usted no entiende lo difícil que es criar a una niña discapacitada, me decía con esa voz de mártir que había perfeccionado a lo largo de 4 años. 4 años desde el supuesto accidente que había dejado a Melanie en silla de ruedas. 4 años de gastos médicos que yo cubría religiosamente. 4 años de terapias, medicamentos y equipos especiales que costaban miles de dólares cada mes. Mi pensión de jubilación completa se iba en mantener a esa niña que, según los doctores, nunca volvería a caminar. Cuando llegué a la casa ese viernes, encontré a Melanie en su lugar habitual, sentada en esa silla de ruedas azul que había costado $3,500. Llevaba puesto su vestidito amarillo favorito y tenía el cabello recogido en 2 colitas que le daban un aspecto aún más inocente. «Hola, abuela», me dijo con esa vocecita que siempre me derretía el corazón. «Hola, mi amor. ¿Tu mami ya se fue?» Melanie asintió, pero había algo diferente en su expresión. Sus ojitos cafés, tan parecidos a los de mi hijo Nicanor, me miraban con una intensidad que no había visto antes. Esperamos en silencio hasta que el sonido del motor del taxi se desvaneció completamente. Entonces, mi nieta hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó de la silla de ruedas como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada. Melanie caminó hacia mí con pasos perfectamente normales, sin la menor dificultad, sin el menor signo de debilidad en sus piernitas que supuestamente no funcionaban. «Abuela», me dijo agarrando mi mano con desesperación, «tenemos que salir de aquí ahora. Mamá es muy mala». Las palabras salieron de su boca con una urgencia que me heló la sangre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué estás haciendo parada, mi amor?», le pregunté, aunque ya sabía que algo terrible estaba pasando. «Abuela, yo nunca he estado enferma», me dijo Melanie con una seriedad impropia de sus 9 años. «Mamá me obliga a usar esta silla. Me dijo que si no lo hacía, tú dejarías de darnos dinero y papá se enojaría mucho conmigo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas esas noches que había llorado por mi nieta inválida. Todos esos cheques que había firmado para sus supuestos tratamientos. Todo había sido una mentira. «¿Desde cuándo?», comencé a preguntar, pero mi voz se quebró. «Desde siempre, abuela. Yo nunca tuve ningún accidente. Mamá inventó todo eso». Melanie me llevó hasta el sofá y se sentó a mi lado. Con sus manitas pequeñas tomó mi cara arrugada y me miró directamente a los ojos. «Abuela, mamá me dijo que cuando tú vinieras hoy tenía que actuar como siempre, pero ya no puedo más, tengo miedo». «¿Miedo de qué, mi cielo?» «De que mamá haga algo malo. Ayer la escuché hablar por teléfono con un hombre. No era papá. Mamá le decía que ya casi tenía suficiente dinero y que pronto se iría para siempre». Mi mundo se desplomó. No solo había descubierto que mi nieta había estado fingiendo una discapacidad durante años, sino que Lucero aparentemente estaba planeando abandonar a mi familia después de robarme todo lo que pudiera. «¿Qué más escuchaste, Melanie?» «Mamá dijo que cuando yo cumpliera 10 años me iba a mandar a un lugar especial para niños enfermos, un lugar donde tú no me podrías visitar nunca más». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
Esta mujer no solo me había estafado, sino que estaba planeando deshacerse de su propia hija una vez que dejara de ser útil para sus planes. ¿Tu papá sabe algo de esto?, le pregunté. Melanie negó con la cabeza. Papá trabaja mucho y casi nunca está en casa. Cuando está, mamá me hace sentarme en la silla y actuar como que me duele todo. Papá me trae regalos y se pone muy triste cuando me ve así. Mi pobre hijo Nicanor, trabajando día y noche para mantener a su familia, sin saber que su esposa lo estaba manipulando a él también. Abuela, me dijo Melanie, en voz muy bajita, ¿tú me vas a ayudar? Tengo mucho miedo de que mamá regrese. La abracé con toda la fuerza de mis brazos temblorosos. Claro que te voy a ayudar, mi amor, pero necesito que me cuentes todo lo que sabes. Melanie me llevó hasta su habitación. Detrás de su cómoda había un pequeño escondite donde guardaba cosas que su mamá no debía ver. Aquí está todo, me dijo sacando un sobre amarillo. Adentro había fotografías de un hombre que no conocía besando a Lucero en lo que parecía ser un restaurante elegante. También había papeles con números de cuentas bancarias y una carta escrita a mano donde Lucero le prometía a este hombre que pronto estarían juntos para siempre. ¿Cuándo tomaste estas fotos?, le pregunté. Yo no las tomé, abuela. Las encontré en el bolso de mamá hace 2 semanas. Creo que ese señor se las dio. Mis manos temblaron mientras leía la carta. Lucero no solo tenía un amante, sino que había estado planeando su escape durante meses. El crucero no era unas vacaciones. Era su oportunidad de encontrarse con este hombre y finalizar sus planes. Melanie, ¿por qué nunca me dijiste nada antes? Mamá me dijo que si hablaba contigo sobre cualquier cosa que no fuera mi enfermedad, algo muy malo te pasaría. Me dijo que tú eras muy vieja y que si te dabas cuenta de la verdad, te podría dar un infarto y morirte. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Lucero había usado el amor que Melanie sentía por mí para mantenerla callada. ¿Sabes si tu mamá tiene más cosas escondidas? Melanie asintió y me llevó hasta el cuarto principal. En el closet de Lucero, detrás de una caja de zapatos, encontramos más evidencias. Extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía, donde aparecían depósitos regulares por miles de dólares. Dinero que supuestamente había sido gastado en tratamientos para Melanie, pero que en realidad había ido a parar a esta cuenta secreta. Abuela, me dijo Melanie mientras yo revisaba los papeles, ¿tú crees que papá me va a odiar cuando sepa la verdad? Mi corazón se rompió. Esta niña había sido víctima de un abuso psicológico terrible, forzada a vivir una mentira que no entendía completamente, y aún así se preocupaba por cómo los demás la percibirían. Tu papá te ama, Melanie, y cuando sepa lo que ha pasado, va a estar muy orgulloso de ti por ser tan valiente. Esa noche, mientras Melanie dormía en mis brazos por primera vez en años sin tener que fingir dolor, planifiqué lo que haría. Lucero regresaría en 5 días de su crucero, esperando encontrar todo como siempre. Pero esta vez, mi hijo y yo estaríamos esperándola. Por primera vez en 4 años, mi nieta había dormido sin tener que actuar. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía un propósito: proteger a esta niña inocente de la mujer que había estado destruyendo nuestras vidas desde el principio. Cuando amaneció el sábado, Melanie me despertó corriendo desde la cocina, algo que me llenó de una alegría indescriptible después de tantos años de verla confinada a esa silla maldita. Abuela, ¿de verdad no le vamos a decir a mamá que yo te conté todo? No, mi amor. Esto va a ser nuestro secreto hasta que llegue el momento perfecto. Pero mientras le preparaba el desayuno a mi nieta libre, me di cuenta de que había algo más que Melanie no me había contado aún. Algo en sus ojos me decía que el secreto de la silla de ruedas era solo la punta del iceberg. El sábado por la mañana, mientras Melanie jugaba en el jardín como cualquier niña normal de 9 años, yo revisé cada rincón de la casa buscando más evidencias. Lo que encontré me quitó el aliento. Escondido en el fondo de un cajón en la cocina, debajo de manteles que nunca se usaban, había un folder lleno de documentos que confirmaron mis peores sospechas. Lucero no solo había inventado la discapacidad de Melanie, había creado todo un sistema fraudulento para sacarme dinero. Los papeles mostraban citas médicas falsas con doctores que no existían.
recibos por equipos médicos que nunca se compraron, facturas de terapias que jamás se realizaron. Durante 4 años había estado pagando por tratamientos fantasma mientras Lucero desviaba cada centavo hacia sus cuentas personales. «Abuela, ¿qué estás leyendo?», me preguntó Melanie, apareciendo en la cocina con las mejillas rosadas por haber estado corriendo al sol. «Solo unos papeles, mi amor. ¿Tienes hambre?». Pero Melanie había heredado la inteligencia de mi familia. Se acercó y vio los documentos esparcidos sobre la mesa. «Esos son los papeles que mamá siempre esconde cuando papá llega a casa», me dijo con esa sabiduría perturbadora que había desarrollado viviendo bajo el control de Lucero. «¿Tu papá nunca ha visto estos papeles?». «No. Mamá siempre los guarda antes de que papá llegue. Una vez papá preguntó por una cuenta del doctor, y mamá le dijo que yo había tenido una infección y que él se había olvidado. Mi hijo Nicanor, trabajando 60 horas a la semana en la construcción, confiando ciegamente en su esposa mientras ella lo manipulaba con mentiras sobre su propia hija. Melanie, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Tu mamá te ha enseñado qué decir cuando la gente pregunta sobre tu enfermedad?». Los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. «Sí, abuela, tengo que decir que me duele mucho las piernas, que no puedo moverlas y que los doctores dicen que nunca voy a poder caminar. ¿Y si alguien pregunta sobre los tratamientos? Tengo que decir que son muy caros, pero que me ayudan un poquito». Mamá me hizo practicar esas respuestas muchas veces. La crueldad de todo esto me enfermó. Lucero había entrenado a su propia hija para ser cómplice de su estafa, sin que la niña entendiera completamente lo que estaba haciendo. Decidí llamar a mi hijo. Nicanor contestó al tercer timbrazo, con esa voz cansada que siempre tenía después de trabajar. «Hola, mamá. ¿Cómo está Melanie?». «Está bien, mijo. ¿Puedes venir a la casa? Necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Es sobre Melanie? ¿Le pasó algo malo?». «No, no le pasó nada malo, al contrario, pero necesito que vengas ya». Nicanor llegó 1 hora después, con la ropa de trabajo todavía puesta y el rostro marcado por la preocupación. Cuando entró a la casa y vio a Melanie corriendo hacia él, se quedó paralizado. «Melanie», susurró mi hijo, viendo a su hija de pie, caminando normalmente. «¡Papá!», gritó Melanie, abrazándolo con una fuerza que no había demostrado en años. Nicanor me miró con una confusión total. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Siéntate, mijo. Tengo que contarte algo que va a cambiar todo». Le mostré los documentos, las fotografías, las cartas. Le expliqué todo lo que Melanie me había revelado. Vi cómo el rostro de mi hijo pasó por una serie de emociones: confusión, dolor, rabia y finalmente una determinación fría que nunca antes había visto en él. «4 años», murmuró Nicanor, mirando los extractos bancarios. «4 años mintiendo sobre mi propia hija. Papá, yo quería decirte la verdad, pero mamá dijo que si lo hacía, algo malo te pasaría», dijo Melanie con su vocecita quebrada. Nicanor cargó a su hija y la abrazó como si tratara de compensar 4 años de distancia forzada. «No es tu culpa, princesa. Nada de esto es tu culpa». Mientras Nicanor procesaba la información, yo seguí revisando los documentos. Lo que encontré después me dejó sin palabras. Había un contrato de renta para un apartamento en el centro de la ciudad que Lucero había estado pagando durante 2 años. Un apartamento que costaba $2,500 mensuales y que aparentemente compartía con su amante. «Mira esto», le dije a Nicanor, mostrándole el contrato. «Ella tiene otro apartamento», murmuró mi hijo, leyendo los papeles. «Con dinero que supuestamente era para curar a Melanie». También encontramos recibos de una joyería cara donde Lucero había comprado un anillo de compromiso de $8,000. No el anillo que llevaba puesto cuando se casó con mi hijo, sino uno nuevo, obviamente destinado a su amante. «Papá», dijo Melanie de repente, «el señor de las fotos viene a la casa a veces cuando tú no estás». Nicanor y yo nos miramos. «¿Cómo se llama ese señor?», le pregunté. «Mamá lo llama Ricardo. Es muy alto y siempre huele a cigarrillos. A mí no me gusta porque me mira feo cuando hablo. ¿Cuándo viene?».
los martes y jueves, cuando papá trabaja hasta tarde. Mamá me dice que me siente en la silla y que no haga ruido. Mi hijo cerró los ojos y respiró profundamente. Mamá, ¿tú tienes idea de cuánto dinero le has dado a Lucero en estos 4 años? Saqué mi libreta donde anotaba todos mis gastos. Durante 4 años había estado pagando $3,000 mensuales para los supuestos tratamientos médicos de Melanie. Eso sumaba $144,000, $2,000 adicionales cada 3 meses para equipos médicos especiales, otros $32,000, $1,500 anuales para modificaciones en la casa para acomodar la silla de ruedas, $6,000 más. En total, había gastado más de $180,000 en una mentira. $180,000, repetí en voz alta, sintiendo cómo las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Toda mi pensión de jubilación, los ahorros que tenía para mi vejez, todo se fue en esta mentira. Nicanor tomó mi mano. Mamá, lo vamos a recuperar. Te prometo que vamos a recuperar cada centavo. Papá, dijo Melanie de repente, creo que sé dónde mamá guarda más cosas importantes. Nos llevó hasta el sótano de la casa, a un cuarto que supuestamente se usaba para almacenaje. Detrás de cajas viejas, Melanie nos mostró una caja fuerte pequeña. Mamá no sabe que yo sé la combinación, susurró Melanie. Es el día de mi cumpleaños, 0815. Dentro de la caja fuerte encontramos lo que confirmó nuestras peores sospechas. Pasaportes falsos para Lucero y Ricardo, boletos de avión con fechas abiertas hacia Argentina y un documento que transfería la custodia de Melanie a una institución para niños con discapacidades. Ella iba a abandonarme, susurró Melanie, leyendo el documento de custodia con una madurez que me rompió el corazón. Nicanor apretó los puños. No solo iba a abandonarte, iba a entregarte a extraños mintiendo sobre tu condición médica. En ese momento entendí la magnitud completa del plan de Lucero. No solo había estado robando mi dinero y engañando a mi hijo, había estado planeando abandonar a Melanie en una institución donde probablemente la habrían forzado a continuar fingiendo una discapacidad que no tenía. Abuela, me dijo Melanie, ¿ahora qué vamos a hacer? Miré a mi hijo y vi la misma determinación en sus ojos que había heredado de su padre. Vamos a esperar a que tu mamá regrese de su viaje, le dije, y entonces le vamos a enseñar que nadie engaña a esta familia. Pero mientras planeábamos nuestra confrontación, Melanie me jaló la manga de mi blusa. Abuela, hay algo más que tengo que decirte, algo que es peor que todo esto. Mi corazón se detuvo. Después de todo lo que habíamos descubierto, ¿qué podía ser peor? ¿Qué es, mi amor? Melanie me miró con esos ojitos que habían visto demasiado para su edad. Mamá no se fue sola en ese crucero, y el señor Ricardo tampoco está en la ciudad. Las palabras de Melanie me golpearon como un rayo. ¿Qué quieres decir con que tu mamá no se fue sola?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a destrozar. Mi nieta me llevó hasta la ventana del segundo piso, desde donde se podía ver la casa de los vecinos de enfrente. Abuela, el miércoles pasado vi cuando mamá y Ricardo pusieron maletas en un carro que yo nunca había visto. Un carro azul muy grande. Ricardo tenía papeles en las manos y le estaba enseñando algo a mamá. Nicanor subió las escaleras corriendo. ¿Qué están mirando? Papá, mamá no se fue en un crucero, se fue con Ricardo en un carro. Mi hijo se quedó pálido. ¿Estás segura, princesa? Melanie asintió con esa seriedad que había aprendido a tener a los 9 años. Mamá me dijo que me quedara en mi cuarto y que no mirara por la ventana. Pero yo sí miré. Ellos se besaron antes de irse. Sentí como si el mundo se me cayera encima. Durante 4 años había estado financiando no solo una mentira sobre la salud de mi nieta, sino también la escapada de Lucero con su amante. ¿A qué hora se fueron?, le preguntó Nicanor a su hija. Como a las 6 de la mañana del miércoles. Mamá me despertó muy temprano y me dijo que tenía que irme a quedar con ustedes, porque ella tenía un viaje de emergencia para conseguir un tratamiento especial para mí. Otra mentira. Lucero había usado la supuesta enfermedad de Melanie hasta en el último momento para justificar su huida. Melanie, le dije tomando su carita entre mis manos. ¿Tu mamá te dijo cuándo iba a regresar? Me dijo que en 5 días, pero
Melanie bajó la mirada. Ayer Ricardo vino a buscar más cosas. Pensé que se había ido con mamá, pero regresó solo. ¿Ricardo vino ayer? Nicanor y yo nos miramos alarmados. Sí, papá, como a las 3 de la tarde. Entró con las llaves de mamá y se llevó una maleta más. También se llevó la computadora de mamá y unas cajas del sótano. Mi sangre se heló. Ricardo había regresado para borrar las pruebas. Probablemente sabía que nosotros habíamos descubierto algo. Corrimos al sótano y confirmamos nuestros temores. La caja fuerte estaba abierta y completamente vacía. También habían desaparecido varios documentos importantes que habíamos visto el día anterior. Se llevaron todo, murmuré, sintiendo cómo la desesperación me invadía. No todo, abuela, dijo Melanie. Yo escondí algunas cosas. Mi nieta nos llevó hasta su habitación y de debajo de su colchón sacó un sobre manila. Cuando vi que Ricardo venía ayer, tomé estas fotos y estos papeles de la caja fuerte antes de que él llegara. Sabía que eran importantes. Dentro del sobre estaban los pasaportes falsos, los boletos de avión y algo que no habíamos visto antes. Una carta de Ricardo dirigida a Lucero, donde le decía que ya había vendido la casa que tenían en común y que el dinero estaba depositado en una cuenta en las Bahamas. Una casa en común, leyó Nicanor en voz alta. Esta mujer ha estado viviendo una doble vida completa. La carta también mencionaba que el plan era esperar 6 meses en Argentina antes de mudarse permanentemente a las Bahamas, donde habían comprado una propiedad frente al mar por $300,000. $300,000, repetí, sintiendo náuseas. Más dinero del que yo he visto en toda mi vida, y lo compraron con el dinero que robaron de nosotros. Pero lo peor de la carta aún estaba por venir. En el último párrafo, Ricardo le aseguraba a Lucero que el problema de la niña ya estaba resuelto y que la institución donde la iban a dejar no hacía preguntas molestas sobre el historial médico. «Iban a venderme», susurró Melanie, leyendo por encima de mi hombro. «No, mi amor», le dijo Nicanor, abrazándola. «Iban a abandonarte mintiendo sobre tu condición para que nadie cuestionara por qué te dejaban ahí». En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Lucero. «Es mamá», dijo Melanie, poniéndose pálida. Nicanor y yo nos miramos. Decidimos que él contestaría. «¿Lucero?» Su voz sonó normal, controlada. «Hola, mi amor. ¿Cómo están tú y Melanie? ¿Tu mamá la está cuidando bien?» «Sí, todo está perfecto. ¿Cómo está tu crucero?» «Oh, es maravilloso. El barco es increíble, la comida es deliciosa, estoy descansando mucho». Su voz sonaba relajada, sin la menor pizca de culpa. «Me alegra escuchar eso. ¿Cuándo regresas exactamente?» «El martes por la noche, como habíamos quedado». «¿Melanie está bien? ¿Ha tenido dolores?» Nicanor miró a su hija, que estaba saltando silenciosamente en un pie, y tuvo que contener una sonrisa amarga. «Melanie está igual que siempre. No te preocupes por ella». «Bueno, mi amor, te tengo que dejar. Las llamadas internacionales desde el barco son muy caras. Dale un beso a Melanie y dile que mami la ama mucho». «Se lo diré. Que disfrutes el resto de tu viaje». Cuando Nicanor colgó, los tres nos quedamos en silencio por un momento. «Mentirosa», murmuró Melanie. «Ni siquiera está en un barco». «¿Cómo puedes estar tan segura?», le pregunté. «Abuela, cuando mamá habla por teléfono desde lugares nuevos, siempre hay ruido de fondo. Cuando fuimos a visitar a mi tía el año pasado, cuando mamá llamó a papá, se escuchaba el tráfico y las voces de otras personas. Ahorita no se escuchaba nada». Esta niña había desarrollado una capacidad de observación extraordinaria después de años de tener que sobrevivir bajo las mentiras de su madre. «Además», continuó Melanie, «mamá dijo que las llamadas del barco eran caras, pero en la televisión siempre dicen que los cruceros modernos tienen wifi gratis». Nicanor se sentó pesadamente en el sofá. 4 años de matrimonio y nunca me di cuenta de que mi esposa era una estafadora profesional. «No es tu culpa, mijo», le dije. «Ella engañó a todos, hasta a los doctores que supuestamente estaban tratando a Melanie». «¿Qué doctores, abuela?», preguntó Melanie.
Yo nunca he ido al doctor por mis piernas. Nicanor y yo nos miramos confundidos. Pero, Melanie, tu mamá siempre nos decía que tenías citas médicas. Mamá me llevaba a una oficina donde había un señor con bata blanca, pero él no era doctor, era amigo de Ricardo. Yo tenía que sentarme en la silla y decir que me dolían las piernas. Y él escribía cosas en un papel. Después mamá le daba dinero. La estafa era aún más elaborada de lo que habíamos pensado. Lucero había creado una red completa de personas falsas para mantener su mentira. ¿Recuerdas el nombre de ese lugar?, le preguntó Nicanor. Se llamaba Centro Médico Especializado, pero estaba en una casa normal, no en un hospital de verdad. Busqué en mis recibos y encontré exactamente lo que Melanie había descrito. Durante 4 años había estado pagando $4,000 mensuales por consultas especializadas en esa dirección. $4,000 al mes por consultas falsas. Calculé en voz alta. Esos son $192,000 adicionales. El total de mi pérdida ya se acercaba a los $400,000. Prácticamente toda mi herencia y mis ahorros de jubilación se habían ido en esta mentira elaborada. Abuela, me dijo Melanie de repente, creo que sé dónde están mamá y Ricardo ahora. ¿Dónde? Ayer, cuando Ricardo vino por las cosas, lo escuché hablar por teléfono. Le dijo a alguien que ya se iban para la casa de la playa y que el martes iban a tomar el vuelo. ¿Qué vuelo? No sé, pero dijo algo sobre ir a Argentina el martes por la noche. Mi corazón se aceleró. Si Lucero y Ricardo se iban del país el martes, teníamos menos tiempo del que pensábamos. Nicanor, tenemos que actuar rápido. ¿Qué propones, mamá? Vamos a darle a Lucero exactamente lo que se merece. Pero primero necesitamos recuperar nuestro dinero. Esa noche, después de que Melanie se durmiera, Nicanor y yo hicimos un plan. Habíamos perdido casi $400,000, pero teníamos algo que Lucero no sabía que teníamos. La verdad, las pruebas y a una niña muy inteligente que había estado observando y recordando todo. El lunes por la mañana comenzaríamos a preparar la trampa perfecta para cuando Lucero regresara el martes, creyendo que había salido victoriosa. Pero mientras planificábamos nuestra venganza, no sabíamos que Ricardo ya había descubierto que faltaban documentos de la caja fuerte, y que en este mismo momento estaba conduciendo de regreso a la ciudad con una rabia que haría que nuestra situación se volviera mucho más peligrosa de lo que habíamos imaginado. El lunes amaneció gris y amenazante, como si el clima hubiera decidido reflejar la tensión que sentíamos los tres. Melanie despertó más temprano que de costumbre y vino corriendo a mi cama. Abuela, tuve una pesadilla. Soñé que mamá regresaba y me obligaba a volver a la silla para siempre. La abracé fuerte contra mi pecho. Eso nunca va a pasar, mi amor, te lo prometo. Pero la verdad era que yo también tenía miedo. No del regreso de Lucero, sino de lo que podríamos descubrir que aún no sabíamos. Nicanor llegó temprano con café y pan dulce. Se había tomado el día libre del trabajo, algo que no hacía desde que murió su padre. ¿Listos para esto?, nos preguntó, pero su voz temblaba ligeramente. Durante el desayuno, repasamos nuestro plan una vez más. Cuando Lucero regresara el martes por la noche, la estaríamos esperando con todas las pruebas organizadas. No habría gritos ni drama. Simplemente le presentaríamos los hechos y le daríamos la oportunidad de explicarse antes de llamar a las autoridades. Pero Melanie tenía una idea diferente. «Puedo sugerir algo», nos dijo con esa seriedad que me partía el alma. «Claro, princesa. Creo que deberíamos hacer que mamá crea que todo está normal cuando regrese. Si sabe que descubrimos la verdad, va a inventar más mentiras o va a tratar de irse otra vez». Mi nieta tenía razón. A sus 9 años había desarrollado una comprensión de la manipulación que ningún niño debería tener. «¿Qué propones?», le preguntó Nicanor. «Que mañana, cuando mamá llegue, yo esté en la silla como siempre. Que parezca que nada cambió. Así ella va a relajarse y va a decir la verdad sobre su viaje». La idea me revolvió el estómago. Pedirle a esta niña que fingiera la discapacidad una vez más, aunque fuera por una buena causa, se sentía como traicionarla. «No, Melanie.
Ya has fingido suficiente. No vamos a pedirte que hagas eso nunca más. Pero abuela, si mamá sospecha algo, va a llamar a Ricardo, y si Ricardo viene aquí... Melanie se quedó callada, pero vi terror real en sus ojos. ¿Qué pasa con Ricardo, mi amor?, le preguntó Nicanor. Ricardo no es bueno, papá. Una vez, cuando mamá salió a la tienda, Ricardo me dijo que si yo alguna vez hablaba sobre él con alguien, algo muy malo me iba a pasar. ¿Te amenazó? La voz de Nicanor se volvió peligrosa. Melanie asintió. Me dijo que conocía lugares donde llevaban a los niños que no sabían guardar secretos. Lugares donde nadie los volvía a ver. Mi sangre se heló. Ricardo no era solo un estafador, era alguien peligroso. ¿Hay algo más que ese hombre te haya dicho?, le pregunté. Me dijo que él sabía dónde vivía toda mi familia, que sabía dónde trabajaba papá y dónde vivías tú, abuela, que si yo causaba problemas, algo malo les iba a pasar a ustedes. En ese momento entendí por qué Melanie había guardado silencio durante tanto tiempo. No solo había estado protegiendo a Lucero, había estado tratando de protegernos a nosotros. Nicanor se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Podía ver la tensión en sus hombros. Mamá, esto es más serio de lo que pensábamos. Si este tipo es peligroso. No vamos a dejar que nadie las tome a esta niña, le dije firmemente. Pero Melanie tiene razón. Tenemos que ser inteligentes. Decidimos modificar nuestro plan. Melanie fingiría normalidad cuando Lucero regresara, pero solo por unos minutos, el tiempo suficiente para que Lucero se sintiera segura y cometiera el error de contarnos sobre su supuesto crucero. Pasamos el resto del lunes preparando todo meticulosamente. Organizamos todas las pruebas en orden cronológico. Hicimos copias de todos los documentos importantes. Y lo más importante, contactamos a un abogado que se especializaba en fraudes familiares. El abogado, don Carlos Mendoza, era un hombre mayor con una reputación impecable. Cuando le contamos nuestra historia, su expresión se volvió cada vez más seria. Señora Saturnina, esto no es solo un fraude simple. Lo que me están describiendo es un esquema organizado de abuso infantil y estafa que podría resultar en cargos federales. ¿Federales? Si ellos han estado moviendo dinero entre estados o países, como ustedes sospechan, esto se convierte en un caso federal. Además, el abuso psicológico hacia la menor constituye un delito grave. Don Carlos revisó todos nuestros documentos y nos aseguró que teníamos un caso sólido. Pero hay algo más que debo decirles, continuó. Si este Ricardo es tan peligroso como la niña dice, necesitamos involucrar a las autoridades inmediatamente. ¿Qué recomienda?, preguntó Nicanor. Voy a contactar a un detective que conozco. Él estará cerca de la casa mañana, cuando regrese la señora Lucero, por si las cosas se salen de control. Esa noche, después de que Melanie se durmiera, Nicanor y yo nos quedamos despiertos hablando. Mamá, ¿alguna vez sospechaste algo? Siempre sentí que había algo extraño, le confesé. Melanie nunca se veía realmente enferma, y Lucero siempre tenía una excusa perfecta para todo. Yo también tenía dudas, admitió Nicanor, pero cada vez que preguntaba algo, Lucero me hacía sentir como si fuera un mal padre por cuestionar el tratamiento de mi hija. Ella es muy buena manipulando, mijo. Nos engañó a todos. Lo que más me duele, dijo Nicanor, es pensar en todo lo que Melanie ha tenido que soportar. 4 años de su infancia robados. Pero ella es fuerte, le dije, más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imagina. El martes pasó lentamente. Melanie parecía nerviosa, pero estaba determinada a hacer su parte. Practicamos varias veces lo que diría cuando Lucero llegara. A las 6 de la tarde recibimos una llamada. «Es mamá», dijo Melanie, mirando el teléfono. Nicanor contestó. «¿Lucero? Hola, mi amor. Ya estoy en el aeropuerto. Mi vuelo se retrasó, pero estaré en casa como a las 9. Perfecto. Te esperamos. ¿Cómo está Melanie?» «Igual que siempre. Está emocionada de verte. Dale muchos besos de mi parte. Nos vemos pronto». Cuando colgó, los 3 nos miramos. «Hora del espectáculo», murmuró Nicanor. A las 8:30, Melanie se sentó en su silla de ruedas por última vez.
Verla ahí, fingiendo estar inválida, me rompió el corazón de nuevo. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, le pregunté. Sí, abuela, es importante. A las 9:15, escuchamos el sonido de un carro en la entrada. Melanie se acomodó en la silla, y Nicanor y yo tomamos nuestras posiciones en la sala. La puerta se abrió y entró Lucero, bronceada y relajada, con una sonrisa enorme en la cara. «¡Llegué!», gritó, como si regresara de unas vacaciones normales. Se acercó a Melanie y la besó en la frente. «¿Cómo está mi niña preciosa?». «Bien, mami. Te extrañé». «Yo también te extrañé, mi amor. ¿Te portaste bien con la abuela?». «Sí, mami». Lucero se volteó hacia nosotros. «¿Cómo están? ¿Todo bien por aquí?». «Todo perfecto», dijo Nicanor. «¿Cómo estuvo tu crucero?». Y ahí fue cuando Lucero comenzó a cavar su propia tumba. «Oh, fue increíble. El barco era enorme, la comida era exquisita. Conocí a tanta gente interesante. Hasta fui a la discoteca del barco. Mientras hablaba, yo observaba cada detalle. Su ropa era nueva, su peinado era diferente. Y lo más revelador de todo, tenía una marca de bronceado en el dedo anular de su mano derecha, donde obviamente había estado usando un anillo que no era su alianza de matrimonio. «¿Qué islas visitaron?», preguntó Nicanor casualmente. «Ah, fuimos a Jamaica, Cozumel y... ¿Cómo se llamaba la otra?». «Ah, sí, Gran Caimán». Pero había un problema con su historia. Según el itinerario de cruceros que habíamos verificado, ningún barco había visitado esas 3 islas específicas durante la semana pasada. Lucero siguió describiendo su crucero durante media hora, agregando detalles que sabíamos que eran mentiras. Y con cada mentira, nuestras pruebas contra ella se volvían más sólidas. Finalmente, cuando parecía que ya había terminado de inventar su historia, Nicanor y yo nos miramos. Era hora de que Lucero supiera que su juego había terminado. «Lucero», dijo Nicanor con una voz extrañamente calmada, «hay algo que queremos mostrarte». El cambio en el tono de mi hijo fue tan sutil que casi pasó desapercibido, pero yo lo conocía lo suficiente para notar la tensión debajo de esa calma aparente. «¿Qué cosa?», preguntó Lucero, quitándose la chaqueta con esa confianza de alguien que cree que ha salido victoriosa. «Melanie, ¿puedes venir acá por un momento?», le dijo Nicanor a su hija. Y entonces pasó algo que cambiaría todo para siempre. Melanie se levantó de la silla de ruedas y caminó hacia su padre con pasos perfectamente normales. La reacción de Lucero fue inmediata y reveladora. No fue sorpresa lo que cruzó por su rostro. Fue pánico puro. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente y su mano tembló cuando se llevó instintivamente al pecho. «¿Qué? ¿Qué está haciendo?», susurró, pero su voz sonó como la de alguien que ya sabía exactamente lo que estaba pasando. «Caminando», respondió Melanie, con una simplicidad que cortó el aire como un cuchillo. «Como siempre he podido hacer». Lucero se quedó paralizada por 3 segundos completos. Luego, como si hubiera presionado un interruptor, su expresión cambió a esa sonrisa forzada que yo había aprendido a reconocer. «Melanie, es un milagro. ¿Cuándo pasó esto? ¿Fue durante mi viaje?». Su voz sonaba histérica, demasiado alta, demasiado entusiasta. «No fue un milagro, mamá», dijo Melanie con una tranquilidad que me impresionó. «Nunca estuve enferma». El color se drenó completamente del rostro de Lucero. Se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «No sé de qué están hablando», murmuró, pero incluso mientras lo decía, sus ojos buscaban la salida más cercana. Fue entonces cuando Nicanor puso la caja con todas las evidencias en la mesa de centro. «Tenemos fotografías tuyas con Ricardo», comenzó mi hijo, sacando las imágenes una por una. «Tenemos los extractos bancarios de tu cuenta secreta. Tenemos el contrato del apartamento que estás rentando con él». Con cada documento que Nicanor colocaba en la mesa, Lucero se encogía un poco más. «Tenemos los recibos de la joyería donde compraste un anillo de compromiso de $8,000, continué yo. «Y tenemos los pasaportes falsos que iban a usar para irse a Argentina».
Lucero levantó la vista hacia mí con una expresión que jamás había visto antes. No era culpa, era rabia pura. ¿Revisaron mis cosas privadas? Su voz se volvió venenosa. ¿Cómo se atreven? ¿Nuestras cosas?, rugió Nicanor. ¿Todo lo que hay en esta casa se compró con el dinero que le robaste a mi madre? No le robé nada a nadie, gritó Lucero, levantándose del sofá. Ese dinero era para Melanie. Era para una niña enferma que nunca existió, le dije, sintiendo cómo 4 años de rabia finalmente salían a la superficie. Le robaste $400,000 a una mujer de 64 años. Melanie sí estaba enferma, insistió Lucero, pero su voz se quebró. Ella tenía. ¿Qué tenía Lucero?, preguntó Nicanor, acercándose a su esposa. ¿Qué enfermedad exactamente? Porque hemos hablado con los verdaderos doctores, y ninguno de ellos ha visto a Melanie jamás. En ese momento, Melanie hizo algo que me rompió el corazón. Se acercó a su madre y la miró directo a los ojos. «Mamá, ¿por qué me obligaste a mentir durante tanto tiempo?» Lucero miró a su hija como si fuera una extraña. «Tú no entiendes nada. Eres solo una niña». «Entiendo que me amenazaste», dijo Melanie con una voz más fuerte. «Entiendo que dijiste que si hablaba, algo malo le pasaría a papá y a la abuela». «Eso no es cierto», mintió Lucero, pero ya no quedaba convicción en su voz. Fue entonces cuando saqué la carta que Melanie había salvado de la caja fuerte, la carta donde Ricardo describía sus planes para deshacerse de ella. «El problema de la niña ya está resuelto», leí en voz alta. «La institución no hace preguntas molestas sobre el historial médico». Lucero se quedó pálida como un fantasma. «Ibas a abandonar a tu propia hija en una institución para discapacitados», continué, mintiendo sobre su condición médica para que nadie cuestionara por qué la dejabas ahí. Eso no es lo que parece», balbuceó Lucero. «¿Entonces qué es?», gritó Nicanor. «Explícame cómo abandonar a tu hija se puede interpretar de otra manera». En lugar de responder, Lucero hizo algo que reveló su verdadera naturaleza. Se volteó hacia Melanie con una expresión fría y calculadora. «Tú causaste todo esto», le dijo a su propia hija. «Si hubieras mantenido la boca cerrada como te dije, nada de esto habría pasado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso yo, que había visto mucha crueldad en mi vida, me quedé sin palabras. Nicanor se interpuso entre Lucero y Melanie. «No te atrevas a culpar a una niña de 9 años por tu fraude». «Ella lo arruinó todo», gritó Lucero, y por primera vez pude ver la verdadera persona detrás de la máscara. 4 años de trabajo perfecto, y esta niña estúpida lo echó a perder. «Trabajo», repetí, sintiendo náuseas. «Llamas trabajo al abuso de tu propia hija». «La mantuve vestida y alimentada», rugió Lucero. «Le di un techo, eso es más de lo que muchos niños tienen». «¿Y a cambio de qué?», gritó Nicanor. «¿A cambio de robar su infancia? ¿A cambio de forzarla a vivir una mentira durante 4 años?» Lucero nos miró a todos con un desprecio que me heló la sangre. «Ustedes no entienden nada. Vivimos en un mundo difícil. A veces hay que tomar decisiones difíciles para sobrevivir». «¿Sobrevivir?». Me levanté del sofá, temblando de rabia. «Compraste una casa de $300,000 en las Bahamas. Eso no es sobrevivir, es robar». En ese momento, el teléfono de Lucero comenzó a sonar. Miró la pantalla y su expresión cambió de rabia a miedo. «Es Ricardo», murmuró. «Contesta», le ordenó Nicanor, «y ponlo en altavoz». Lucero negó con la cabeza, pero Nicanor le arrebató el teléfono y contestó él mismo. «¿Lucero?». La voz de Ricardo sonó tensa, preocupada. «No, soy Nicanor». Hubo una pausa larga. Luego, «¿Dónde está Lucero?». «Aquí conmigo». «¿Hay algo que quieras decirnos, Ricardo?». Otra pausa. Luego la voz de Ricardo se volvió peligrosa. «Mira, yo no sé lo que crees que sabes, pero si lastimas a Lucero». «¿Me vas a amenazar?», preguntó Nicanor con una calma helada. «¿Cómo amenazaste a mi hija de 9 años?».
Silencio total del otro lado de la línea. Sí, Ricardo, sabemos todo. Sabemos sobre las amenazas, sobre el dinero robado, sobre los planes para abandonar a Melanie. Tú no entiendes la situación, dijo Ricardo, pero ya no sonaba tan confiado. Entiendo perfectamente. Entiendo que ustedes dos son criminales que abusaron de una niña y estafaron a una anciana. ¿Sabes qué? Ya no importa, dijo Ricardo, y su voz se volvió verdaderamente amenazante. En 1 hora voy a estar ahí, y vamos a resolver esto de una vez por todas. Colgó. Lucero nos miró con los ojos muy abiertos. Él va a venir aquí, cuando Ricardo se enoja. ¿Qué pasa cuando Ricardo se enoja?, preguntó Nicanor. Lucero no respondió, pero vi terror real en sus ojos por primera vez desde que había llegado. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra confrontación estaba lejos de terminar. De hecho, la parte más peligrosa apenas estaba comenzando. Melanie, le dije a mi nieta, ve a tu cuarto y no salgas pase lo que pase. Mientras Melanie subía las escaleras corriendo, Nicanor y yo nos miramos. Los próximos 60 minutos determinarían si nuestra familia sobreviviría intacta a esta pesadilla. Y en el fondo de mi corazón sabía que Ricardo no vendría solo a hablar. Tan pronto como Melanie subió a su cuarto, llamé al abogado don Carlos. Don Carlos, necesitamos que venga inmediatamente. Y traiga a ese detective que mencionó. ¿Qué está pasando? El cómplice de Lucero viene en camino y está amenazando a la familia. Estaremos ahí en 20 minutos. No hagan nada hasta que lleguemos. Colgué y me volteé hacia Lucero, que se había quedado callada desde la llamada de Ricardo. ¿Qué tan peligroso es él?, le pregunté directamente. Lucero evitó mi mirada. No debieron haber tocado sus cosas. ¿Es violento?, insistió Nicanor. Finalmente, Lucero asintió casi imperceptiblemente. Cuando las cosas no salen como él quiere. ¿Qué hace? Tiene formas de resolver problemas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habíamos subestimado qué tan serio era esto. 15 minutos después, 2 carros se estacionaron afuera. Don Carlos salió de uno, junto con un hombre alto que claramente era el detective. Del segundo carro salieron 2 oficiales uniformados. «Gracias a Dios», murmuré. Don Carlos tocó la puerta y lo dejamos entrar rápidamente. «¿Dónde están las evidencias?», preguntó sin preámbulos. Nicanor le mostró todos los documentos que habíamos organizado. El detective, que se presentó como Raúl Herrera, examinó cada papel con una expresión cada vez más seria. «Señora Lucero», dijo don Carlos, «tiene derecho a permanecer en silencio, pero también le conviene cooperar». «No tengo nada que decir», murmuró Lucero. «¿Sabe que enfrentará cargos federales por fraude organizado?», continuó el detective Herrera. «¿Y que su cómplice también será arrestado?». Los ojos de Lucero se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, de miedo por lo que le pasaría a Ricardo. En ese momento, las luces de un carro iluminaron la ventana. Ricardo había llegado. «Todos atrás», ordenó el detective Herrera. Los oficiales se posicionaron estratégicamente mientras nosotros nos movimos hacia la cocina. Ricardo tocó la puerta con una fuerza que hizo temblar toda la casa. «Lucero, abre esta puerta ahora». El detective le hizo una seña a uno de los oficiales, quien abrió la puerta lentamente. Ricardo entró como una tormenta, pero se detuvo en seco cuando vio a los policías. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz se volvió peligrosamente calmada. «Ricardo Vázquez», dijo el detective Herrera, «está bajo arresto por fraude, extorsión y amenazas contra un menor. No sé de qué están hablando». «Tenemos grabaciones de sus amenazas telefónicas», mintió el detective, «y múltiples testigos de sus crímenes». Fue entonces cuando Ricardo me vio en la cocina. Su expresión se oscureció completamente. «Usted», murmuró, señalándome. «Anciana entrometida». «Cuidado con sus palabras», le advirtió uno de los oficiales. Pero Ricardo ya había perdido el control. «Esta familia arruinó 4 años de trabajo», gritó. 4 años planificando el escape perfecto. «¿Escape de qué?», preguntó el detective Herrera.
de esta vida miserable. Lucero se merecía algo mejor que estar casada con un constructor mediocre y cuidando a una niña que ni siquiera quería. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero también confirmaron todo lo que habíamos sospechado. «¿Así que la discapacidad de la niña fue su idea?», continuó el detective. «Fue brillante», dijo Ricardo con orgullo perverso. «Una niña discapacitada genera mucha más compasión y dinero». Lucero finalmente habló. «Ricardo, cállate». «¿Para qué? Ya se acabó todo». Ricardo se volteó hacia Nicanor. «Tu esposa nunca te amó. Desde el primer día que nos conocimos, sabía que quería estar conmigo». «¿Cuándo fue eso?», preguntó Nicanor con una voz peligrosamente tranquila. «Hace 5 años, mucho antes de que naciera la niña». Mi corazón se detuvo. Si ellos se conocían desde antes de que Melanie naciera, entonces... «Melanie no es tu hija», dijo Ricardo con una sonrisa cruel dirigida a mi hijo. El mundo se silenció completamente. Nicanor se quedó paralizado, mirando a Lucero, quien finalmente rompió en llanto. «Es mentira», susurró Lucero, pero su voz no tenía convicción. «Cuéntale sobre las pruebas de paternidad», continuó Ricardo. «Cuéntale cómo sabíamos que él no era el padre desde que nació la niña». «¿Es cierto?», preguntó Nicanor con un hilo de voz. Lucero no pudo mirarlo a los ojos. Ese silencio fue toda la respuesta que necesitábamos. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Melanie bajó corriendo las escaleras. Había escuchado todo. «No me importa», gritó mi nieta corriendo directo hacia Nicanor. «Tú eres mi papá. Eres el único papá que he conocido». Nicanor cargó a Melanie y la abrazó como si fuera lo más valioso del mundo. «Y tú eres mi hija. La biología no cambia eso». En ese momento, vi cómo Ricardo se dio cuenta de que había perdido. Su último intento de destruir a nuestra familia había fracasado. Los oficiales lo esposaron mientras el detective Herrera leía sus derechos. Lucero también fue arrestada, aunque cooperó sin resistencia. Mientras se los llevaban, Lucero me miró una última vez. «Lo siento», murmuró. «No me lo digas a mí», le respondí. «Díselo a la niña que traicionaste». Después de que se fueron todos, la casa se quedó extrañamente silenciosa. Nicanor, Melanie y yo nos sentamos en el sofá, agotados por todo lo que había pasado. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Melanie. «Ahora», le dije, «vas a poder ser una niña normal. Vas a poder correr, jugar, ir a la escuela sin tener que fingir nada». «¿Y el dinero, abuela?». Don Carlos, que se había quedado para explicarnos los próximos pasos, respondió: «Con las evidencias que tenemos, podrán recuperar la mayoría del dinero robado. Las cuentas de Ricardo y Lucero serán congeladas y sus propiedades serán confiscadas». 3 meses después, estábamos en el tribunal para la sentencia final. Lucero recibió 8 años de prisión por fraude y abuso infantil. Ricardo recibió 12 años por los mismos cargos más extorsión. Logramos recuperar $230,000 del dinero robado. No era todo, pero era suficiente para asegurar el futuro de Melanie. Lo más importante era que Melanie había comenzado a sanar. Estaba en terapia para procesar todo lo que había vivido, pero cada día se parecía más a la niña feliz que debería haber sido siempre. Nicanor adoptó oficialmente a Melanie, aunque para nosotros nunca había sido necesario. Ella siempre había sido su hija. 6 meses después del juicio, estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando Melanie entró corriendo, como hacía todas las mañanas. «Abuela, papá dice que hoy podemos ir al parque después de la escuela». «¿Al parque?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Estás segura de que puedes correr tanto?». Melanie se rió, esa risa pura y sin complicaciones que había estado perdida durante demasiado tiempo. «Abuela, puedo correr más rápido que tú». «Ya veremos eso», le dije, persiguiéndola por la casa mientras ella gritaba de alegría. Por primera vez en años, el sonido de la risa infantil llenaba cada rincón de nuestro hogar. La silla de ruedas azul había sido donada a una organización benéfica que realmente la necesitaba. En su lugar, en la esquina de la sala, había una bicicleta rosada
que Melanie había elegido para su 10º cumpleaños. Esa noche, después de que Melanie se durmiera, Nicanor y yo nos sentamos en el porche. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, me preguntó. Imaginé que terminaría bien, le respondí. Pero nunca imaginé que seríamos tan fuertes. Melanie es la más fuerte de todos nosotros. Se parece a ti, le dije. Tiene esa determinación que heredaste de tu padre. Nicanor sonrió. Y tiene tu sabiduría, mamá. Miramos hacia la ventana de Melanie, donde una luz suave iluminaba su cuarto. Por primera vez en 4 años, sabíamos que dormía en paz, sin tener que preocuparse por mentiras o amenazas. Al día siguiente era sábado. Melanie tenía un partido de soccer, su primera actividad deportiva real. Había estado practicando durante semanas, compensando por todos los años perdidos. Mientras la veía correr por el campo, libre y feliz, pensé en todo lo que habíamos superado. Lucero y Ricardo habían tratado de destruir a nuestra familia, pero solo habían logrado hacernos más unidos. El dinero que habían robado había sido importante, pero lo que realmente habían tratado de robar era mucho más valioso. La infancia de Melanie, la confianza de Nicanor y mi paz mental. No lo habían logrado. Melanie marcó su primer gol ese día. Cuando corrió hacia nosotros gritando de alegría, supe que habíamos ganado algo mucho más importante que cualquier batalla legal. Habíamos ganado nuestra libertad, y nadie podría quitárnosla jamás.